Javier, 2017, Premio Planeta, El fuego invisible, que es una fascinante historia sobre el Santo Grial. Luego, si quieres, hablamos del libro, pero lo que te quería preguntar en principio es que quizá nuestros telespectadores no lo sepan todos. Cuando se gana el Premio Planeta, uno inicia una serie de gira o de actividad que le convierte en una especie de estrella del rock and roll. ¿Cómo sobreviviste a esta tormenta? Todavía me lo estoy preguntando, porque yo soy un hombre ya acostumbrado a, en fin, a cierto recorrido con mis libros. Recuerdo, por ejemplo, El Ángel Perdido, en 2011, que me hizo recorrer más de 100.000 kilómetros por España y Latinoamérica. Pero es que con el Planeta, toda esa actividad se ha concentrado en unos pocos meses. He recorrido 116.000 kilómetros en 8 países, 60 ciudades, más o menos unos 200 actos públicos en el año 2018, que ha sido realmente extenuante. Javier Sierra, ganador de este Premio Planeta 2017 con El fuego invisible, una novela de suspense. Tengo una visión quizás sea un poco antigua, ¿no? Pero yo creo que el papel del escritor en el siglo XXI se parece cada vez más al del trovador del siglo XII. El trovador del siglo XII ideaba su universo, su historia, la pintaba en unos cartones y se iba de pueblo en pueblo contando su historia a quien quisiera escucharle. Hoy el escritor hace algo parecido y debe hacerlo, porque el libro, para que sea materia palpitante, tiene que tener al autor detrás empujándola, ¿no? No cabe ninguna duda. Volvamos al fuego invisible, porque aquí hablas del Grial. La leyenda del Grial tiene muchísimas vinculaciones con Aragón. ¿Qué localidades visitaste? ¿Cómo te empapaste de este tópico en nuestra comunidad? Bueno, yo empecé Aunque también aparece Madrid y otras comunidades, pero concretamente Aragón. Sí, claro. Yo empecé a trabajar con la historia del Grial desde la perspectiva del mito. Es decir, del Grial no se habla nada en la cristiandad, nadie se preocupa lo más mínimo hasta el siglo XII. Y es a partir del siglo XII, a partir de un trovador francés, Chrétien de Troyes, el que empieza, digamos, a construir, a tejer la historia del Grial. ¿Qué ocurre? Que encontré unos precedentes en el arte románico pirenaico sobre el Grial en lugares como San Clemente de Taúl, nada menos, ¿no? En el Pirineo leridano, pero bueno, que formaba parte de la corona de Aragón en aquella época. Y desde ahí, desde esa marca hacia Huesca, empecé a encontrarme representaciones de ese Grial en muchos lugares, ¿no? Hasta que me di cuenta de que el Grial es casi connatural a la creación del reino de Aragón, y que desde el principio había muchas leyendas asociadas a los reyes aragoneses vinculadas al Grial. Así que decidí que era el momento, al fin, de poder hablar de mi tierra en una de mis novelas, ¿no?